Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, queremos darte mil gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Te rogamos ahora, Señor, que tu presencia, Señor, sobrenatural, descienda sobre este lugar, trayendo luz, trayendo sabiduría, entendimiento, Señor, para poder aprender más de ti, Señor. Y que no solamente seamos oidores, sino hacedores, Señor, de tu palabra, para saber y entender que la obediencia trae bendición, Señor, y que alejarnos de tu camino nunca nos va a asegurar que nos va a ir bien. Por eso, Espíritu Santo, te rogamos que cada vez podamos llegar a ser lo que tú has soñado que seamos, Señor. Gracias, Padre, por habernos escogido. Gracias, Señor, por permitirnos poder estudiar y aprender más de ti. Ahora te rogamos que tomes el control absoluto de lo que se hable, lo que se diga. Yo me hago un costado, Señor, para que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, y te damos toda la gloria a vos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hola, buen día. Muy bien, la semana pasada terminamos los libros de Primera y Segunda de Samuel. Vamos a ir al material en la página 37 para ver un poco lo que nos dice el cuadernillo acerca de Primera y Segunda de Reyes, que acá los puso juntos, ¿sí? Bueno, acerca del autor es anónimo, los temas son los reyes de Israel y Judá. Vamos a hablar un poco de el fin del reinado de David, ¿sí? De Salomón, y cómo después ocurre una división en el reino de Israel. Trasfondo. Primera y Segunda de Reyes siguen inmediatamente la historia registrada en Primera y Segunda de Samuel. Juntos, estos 4 libros cubren en forma selectiva toda la historia de los reyes de Israel y Judá. Primera y Segunda de Reyes abarcan cronológicamente 4 siglos de esa historia, desde el tiempo del rey Salomón hasta el del exilio babilónico. Primera de Reyes solo cubre cerca de 120 años, el reino de Salomón duró 40 años y aproximadamente los primeros 80 años después de que el reino fue dividido. Primera y Segunda de Reyes fueron al principio un solo tomo en el Antiguo Testamento hebreo. Segunda de Reyes continúa trazando la decadencia de Israel y de Judá y registra las 2 grandes calamidades nacionales que produjeron la disolución de los reinos de Israel y Judá. Una de esas grandes calamidades fue la destrucción de la capital de Israel, Samaria, y la deportación de esa nación a Siria en el 722 a.C. Y la segunda calamidad fue la destrucción de Jerusalén y la deportación de Judá a Babilonia en el 586 a.C. Segunda de Reyes cubre los últimos 130 años de los 345 años de la historia de Judá. Hubo en ese tiempo la mayor inestabilidad de Israel, las 10 tribus del norte, se evidencia por su constante cambio de reyes, 19, en 210 años, en comparación con los 20 reyes y una dinastía durante 345 años, que fue en el reino de Judá, ¿sí? En el del sur. ¿Cuál es el propósito, ¿sí? de estos libros? Que fueron escritos para darle al pueblo hebreo en el exilio babilónico una interpretación profética de esa historia, de modo que entendieran por qué la nación se había dividido en 930 a.C. El reino del norte de Israel había caído en el 722 y el reino davídico y Jerusalén en el 596 a.C. El autor pone énfasis en que la división y el colapso de Israel y Judá habían sido la consecuencia directa e inevitable de la idolatría e injusticia de parte de los reyes y de la nación en su totalidad. En vista de este hecho, el autor evalúa el éxito o fracaso de cada rey según su fidelidad o infidelidad a Dios o al pacto, ¿sí? Esto lo vamos a ir leyendo con cada rey, en donde la Biblia nos va a decir si hicieron lo recto delante de los ojos de Dios o lo malo, ¿sí? Delante de los ojos de Dios. Esto lo vamos a ver mucho. Sin tener en cuenta el éxito que un rey tuviera en la política o en la economía, se le considera un fracaso si no defendía el pacto.
Este entendimiento profético se presenta para que los cautivos pudieran apartarse para siempre de la idolatría, volverse a Dios y seguir sus mandamientos en las generaciones futuras. Bien, después de haber leído todo esto, ¿qué entendimos? De que vamos a ver la historia, así cronológicamente, de los reyes de Israel y de Judá, y de que si estos reyes respetaron o no el pacto que habían tenido con Jehová su Dios. ¿Sí? La principal causa de que los reyes se hayan apartado del pacto que habían hecho con Dios, ¿sí? Era la idolatría, ¿sí? Es lo que nos está comentando el material. ¿Sí? La idolatría, ¿por qué? ¿Qué habían hecho el pueblo de Israel durante la conquista? ¿Obedecieron a Jehová? ¿Qué habían dejado? A los pueblos que habitaban en ese lugar, ¿sí? Los dejaron vivos, los hicieron tributarios, pero poco a poco, ¿sí? Ellos fueron adaptándose y haciendo propios, ¿sí? La adoración a sus propios reyes, ¿sí? Otra cosa que también vamos a comentar es acerca del rey Salomón, ¿sí? Que fue un rey muy próspero, muy sabio, pero que en cuanto a la política, él empezó a hacer estas alianzas con otros países y reinos y empezó a casarse deliberadamente con muchas mujeres. ¿Sí? Ahora vamos a descubrir cuántas esposas y concubinas tuvo Salomón, que terminó en fatalidad, ¿sí? Porque inclinaron el corazón de Salomón hacia los dioses de esas mujeres, ¿sí? Entonces, vamos a ver en qué termina todo esto. Vamos a la Biblia, ¿sí? Los primeros capítulos, antes de eso, a ver, ¿quién fue el primer rey de Israel? Muy bien. ¿Quién le siguió? Bien, hasta acá llegamos, ¿sí? Habíamos dicho que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y de que a pesar de su pecado, ¿sí? Él seguía teniendo esta devoción a Jehová. ¿Cuál fue el pecado que marcó un antes y un después en su familia? ¿Cuál había sido? ¿Qué hizo David? Adulteró con Betsabé, ¿sí? No solamente eso, mandó a matar a su esposo y esto marcó un antes y un después en su familia, ¿sí? Jehová no lo iba a sacar del trono, no iba a incumplir sus promesas, pero la espada no se iba a apartar de la familia de David. Entonces habíamos hablado de sus hijos, que uno de sus hijos violó a su hermana, que Absalón mató a su hermano, que se rebelaron, ¿sí? Entonces, Primera de Reyes empieza, ¿sí? Con que tenemos a un David ya viejo, que no podía mantener el calor de su cuerpo, ¿sí? Y dice que le consiguen a una mujer hermosa que se acuesta con él y lo calienta. No se llega a esta mujer, pero le servía, daba su servicio a David, sí, cuidándolo. La Biblia nos dice que el cuarto hijo de David, Adonías, quería tomar el trono, ¿sí? Entonces se autoproclama rey con unos generales, con un sacerdote, ¿sí? Se autoproclama rey. Entonces dice que Betsabé va apurada y le dice, David, vos me prometiste que mi hijo Salomón iba a ocupar el trono. Entonces ahí empiezan como a apurarse todo y a hacer el evento y coronan a Salomón como rey, ¿sí? Entonces, antes de coronarlo, en el capítulo 2, David lo instruye a Salomón, ¿sí? Vamos a leer un poquito. 2:1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma,
jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel, ¿sí? Vamos al versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. ¿Sí? Entonces dice de que Adonías, no muy contento con esto, se presenta ante Betsabé y le pide un favor. ¿Sí? Le dice de que si le podían dar esta sierva o esta especie de enfermera que tenía David, ¿sí? Para casarse. Entonces Betsabé va y le dice, Salomón, ¿por qué no le das como mujer a Adonías? Entonces Salomón le dice, pero ¿qué estás pretendiendo? ¿Me querés sacar el trono? ¿Cuál es el trasfondo de esta situación? Si un hijo se toma por mujer a alguna esposa o concubina del rey, tiene el derecho al trono. ¿Sí? Entonces, miren cómo deliberadamente Adonías sigue este plan para intentar usurparle, ¿sí? Otra vez el trono a Salomón. Entonces, no pasa esto y se establece el trono, el reino para Salomón, ¿sí? Vamos a leer un poquito el capítulo 3, que es muy interesante y sirve como de ejemplo de que todo lo que nos falte podemos ir libremente a nuestro Padre y pedírselo. Juli, ¿podrías leerme? El 3, arranca. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo santificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey de Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, sacrificaba allí. Un holocausto sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en su sueño, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado tu gran misericordia, y le hice hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual se un pueblo grande. No se puede cortar ni numerar con su nombre. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti sinceridad, ni pediste para ti tristeza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tu palabra, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Bien, hasta ahí. Bueno, ¿qué está pasando? Dice que la Biblia nos cuenta, perdón el ruido de la silla, Salomón amaba a Jehová. Dice que él ofrecía miles de sacrificios a Jehová como ofrenda, ¿sí? Y lo hacía en los lugares altos. Entonces Jehová se le aparece por primera vez a Salomón, ¿sí? Y le dice, pedime lo que quieras, ¿sí? Nosotros, si no, el Señor nos dice, pedime lo que quieras. Sácame las deudas, Señor, por favor, ¿no? Pero uno piensa en cosas materiales o en cosas de, bueno, que viva muchos años, ¿no? Pero Salomón dice que pide sabiduría, porque su corazón estaba conectado con el de Jehová, ¿sí? Jehová que amaba a su pueblo, ¿sí? Entonces,
Salomón pidió algo para servirlo con excelencia, ¿sí? Le pidió sabiduría, porque tu pueblo es grande, tanto que no se puede ni contar. Entonces, ¿quién es capaz de emitir un juicio justo? ¿Sí? Entonces dice que Jehová le agradó lo que pidió Salomón y que le añadió todo aquello que no había pedido, riquezas, fama, ¿sí? Y dice que la vida de sus enemigos. Entonces, dice que cuando Salomón se despertó de ese sueño, vio, se presentó delante del arca en Jerusalén, ¿sí? Y dice de que en ese tiempo, la Biblia nos cuenta, de que vinieron dos mujeres, ¿sí? Rameras, y se presentaron delante de Salomón. Y le dicen, Salomón, venimos delante de ti porque esta mujer me robó mi hijo. ¿Sí? Las dos tuvimos a nuestros hijos en el mismo tiempo, ¿sí? Y ella durmió con su hijo, durmió encima y lo mató. Entonces yo, estando en un sueño profundo, vino de noche y me lo robó, ¿sí? Entonces la otra mujer le decía, no, este es mi hijo. Entonces Salomón dice que después de escuchar los argumentos de estas mujeres, le dice, bueno, partilo a la mitad. Entonces, una mitad es para una y otra mitad es para la otra. Entonces dice que la madre del niño, ¿sí?, sintió algo en el estómago, ¿sí?, en sus entrañas, y le dijo, no, 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 deja que viva, ¿sí? O sea, era capaz de renunciar a su hijo con tal de que viviera. Y la otra mujer le dijo, no, ni para una ni para la otra, partilo. Entonces ahí Salomón dice, entréguenle el niño a la mujer que se había apiadado de él. Entonces dice que se maravillaban ante la sabiduría de Salomón, ¿sí?, de cómo él pudo descubrir quién era la verdadera madre, ¿sí? 28, 3:28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar, ¿sí? Entonces, el capítulo que sigue dice nos muestra que Salomón era un rey organizado, dice que disponía de gobernadores, ¿sí?, de generales que mantenían el orden durante todo el reino. Ahí nos detalla una serie de nombres, ¿sí? Y que vamos al 4:21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. 25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. O sea que había paz en el reino durante los días de Salomón, paz y prosperidad, ¿sí?, como respuesta a lo que Dios había dicho, ¿no?, de que le iba a dar todo esto. Y por ahí suena un poco de decir, ¿por qué nombra tanto las riquezas? Las enumera mucho. Van a ver que en Reyes, en la parte de la historia de Salomón, pasa esto. No es para que confiemos en las riquezas, sino como parte del cumplimiento de la promesa de Dios que le había hecho a Salomón. Miguel, por favor, ¿podría leer el 29? Versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, la anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. El 32 hasta el 34. Compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el tronco que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado. Entonces, Salomón en muchas áreas, ¿sí?, era muy sabio, ¿sí? Dice de los animales, escribía, ¿sí?, y que venían de todos lados para oír de su sabiduría. Salomón entonces, como había paz en el reino y era próspero,
él empieza a prepararse para construir el templo, ¿sí? Aparece el nombre de Hiram, ¿sí? Que es un rey que le provee de la madera, ¿sí? Grandes cantidades de madera para poder empezar a construir el templo. Versículo 12, 5:12. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos, ¿sí? Para que el trabajo pudiera llevarse a cabo. Entonces Salomón edifica el templo, todo muy detallado. La Biblia, así como cuando leíamos acerca del tabernáculo, nos dicen las medidas, la altura, Salomón que trajo piedras preciosas, ¿sí? Incluso el detalle en la construcción, y que la parte del lugar santísimo dice que estaba todo cubierto de oro, ¿sí? Todo estaba cubierto de este material. Esto está en el versículo 20, 6:20. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba enfrente al lugar santísimo. Versículo 38. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. ¿Sí? En 7 años fue el tiempo para construir todo el templo, ¿sí? En el capítulo que sigue, ¿sí? Salomón no solamente construye el templo, sino que también construye su palacio. El palacio llevó un poco más de tiempo, ¿sí? En el 7.1 dice que llevó 13 años y era por la magnitud, ¿sí? Salomón no solamente estaba construyendo un palacio, sino también lo que podría decirse como un centro político, ¿sí? Ya que en ese lugar venían todos a traerle las ofrendas, los regalos, ¿sí? Y además estaba su harén, ¿sí? ¿Qué es el harén? Es el conjunto de su superfamilia, por decirlo de alguna forma. Muchas mujeres y concubinas, ¿sí? Habitaban en este palacio. Muy bien, continuamos un poquito más. El capítulo 7 termina con el mobiliario del templo, ¿sí? Todos las mesas, los utensilios, ¿sí? Todo cómo se preparó en detalle. Y el capítulo 8 hablamos de cómo llevan el arca al templo, ¿sí? Vamos al 8:4. Bueno, Salomón reunió a todo Israel, ¿sí? A los sacerdotes, a los levitas, ¿sí? Versículo 4. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. ¿Recuerdan lo del tabernáculo, no? ¿Qué pasaba con el tabernáculo? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre un tabernáculo y el templo? Muy bien, el tabernáculo era móvil, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Ellos se estaban trasladando en el desierto y entonces no podían tener un lugar fijo. Después vimos que en la conquista el centro espiritual de Israel se fue moviendo, ¿sí? En Gilgal, y hasta que después David conquistó Jerusalén y el centro espiritual del reino fue Jerusalén, ¿sí? Habíamos explicado que era una ciudad estratégica porque quedaba como en el centro del reino, ¿sí? Entonces, el templo ya era un lugar fijo, ¿sí? Tenía que ya venir todos los del reino a Jerusalén para adorar a Dios, ¿sí? 9. No, perdón, volvamos al 5. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podía contar ni numerar.
Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. 8. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo el pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Sí? Dice que la gloria de Dios era como tan densa, ¿sí? De que ya uno no podía seguir adorando, ¿sí? Imagínense en una reunión, ¿no? Que estemos tan inmersos en una adoración a nuestro Dios, ¿sí? Y que la gloria desciende y que nos quedemos, ¡ay, qué lindo! Yo me imagino. Entonces Salomón empieza a hablarle al pueblo y dice: bendito sea Jehová, que bendijo a mi padre David, y mi padre tenía en su corazón el deseo de hacer esta casa, pero a causa de sus muchas batallas no podía, ¿sí? Recuerden que David no podía construirla porque había mucha sangre en sus manos, había matado a mucha gente, pero sin embargo David juntó los materiales, quiso ser partícipe en algo, ¿no? Pero el que edificó la casa, ¿quién le había dicho que iba a hacer? Dios le dijo que Salomón, su hijo, iba a edificarle la casa. Entonces, Salomón hace una oración, ¿sí? Y vamos a leer un poco parte de esta oración que está en el 8:27. ¿Alguien quiere leerla del 27 al 30, por favor? ¿Alguien? Sí, por favor. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden condenar, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás en la oración de tu siervo y tu plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, en este lugar del cual has visto, mi nombre estará allí. Que oigas la oración de tu siervo, haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también la oirás en el lugar de tu morada. En los cielos escucha y perdona. Hasta ahí, gracias. Entonces ahí Salomón empieza a dar como ejemplo: si tu pueblo pecare y viene a esta casa y orare a ti, tú los vas a perdonar. Y si tu pueblo idolatrara y se alejara de tus caminos y sea llevado a tierras lejanas y se arrepintieran, tú los perdonarás. ¿Sí? Da distintas situaciones de que la misericordia de Dios siempre va a acompañar a su pueblo elegido, si ellos siempre lo eligen a Él, ¿sí? A Jehová. Vamos a seguir un poquito más. Y continúa su oración Salomón y dice en el versículo 52: estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Vamos al 61. Sea pues perfecto su corazón para con Jehová, nuestro Dios. Ahí le habla al pueblo, ¿sí? Hace un llamamiento a la obediencia. Andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy, ¿sí? Salomón bendice a su pueblo y los instruye a obedecer a Jehová, ¿sí? Como hemos visto en varios líderes de Israel. Entonces dedican
el templo a Jehová y dice que hacen fiesta, 7 días seguidos. Y como era tanta la alegría del pueblo, dice que lo extendieron una semana más, ¿sí? Así que por 14 días estuvo el pueblo haciendo fiesta a Jehová. Vamos al capítulo 9, ¿sí? A partir de este capítulo, ¿sí? Vamos a empezar a ver la decadencia, ¿sí? Y la caída de Salomón. Cuando Salomón hubo acabado, estoy en el capítulo 9, la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como se le había aparecido en Gabaón. ¿Qué pasó la primera vez cuando Jehová se le apareció en Gabaón? Muy bien, él pidió sabiduría. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente se apartaren de mí ustedes y sus hijos, y no guardaren mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueren y sirvieren a dioses ajenos y los adoraren, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará. Dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Jehová se acerca a Salomón y le da como una especie de advertencia, ¿sí? O sea, está muy linda la casa, la verdad que está bueno el oro, yo la bendije, yo la santifiqué, pero si vos haces lo que querés y te vas tras dioses ajenos, es nada, ¿sí? Esta casa se va a caer, ¿sí? Y ustedes van a ser llevados cautivos y la gente se va a burlar, ¿sí? Entonces, Jehová advierte a Salomón de que tenga cuidado, que siga sus mandamientos y sus estatutos, ¿sí? Y que se aleje de la idolatría, ¿sí? Los versículos que siguen, ¿sí? Habla acerca de las muchas actividades que tenía Salomón. Vamos a pasar rápidamente. También dice que recibe la visita de la reina de Saba, ¿sí? Era una mujer que escuchó por rumores, llegó a ella la fama de Salomón y tuvo que ir ella misma a comprobar la sabiduría de Salomón. Y dice que esta mujer se maravilló, ¿sí? Y le dio muchos presentes, muchos regalos, madera, piedras, ¿sí? Y dice que el esplendor de Salomón era muchísimo, ¿sí? Nuevamente, esto no es para vanagloriarse de las riquezas o tener codicia, sino para ver un cumplimiento de lo que Dios había prometido, ¿sí? Miren lo que dice el 10:24. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes: alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos, ¿sí? Entonces dice que juntó Salomón carros y gente de a caballo, ¿sí? Y que crecía su ejército. Pero vamos a leer el capítulo 11, del 1 al 3. Vane, ¿podés leer? Por favor, gracias. ¿Podés? Si no, no te hago forzar. Bueno, no te hago forzar. Lo leo yo. Pero el rey Salomón
amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no se lleguen a ellas, ni ellas se lleguen a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Perdón. Versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como Dios su padre. ¿Sí? Entonces, Salomón empieza a instaurar en Israel la adoración a los dioses de sus esposas y concubinas, ¿sí? No solamente eso, sino que también edificó un templo al dios Quemos, ¿sí? Y esto trajo, obviamente, la decadencia y la caída de Salomón. Uno de estos ídolos abominables, Moloc, ¿sí? Una de las adoraciones a este dios era el sacrificio de bebés, ¿sí? Entonces, miren hasta dónde venía la decadencia. 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Sí? Vieron que hay un momento en que Dios nos advierte de ciertas cosas, ¿no? Dios a sus hijos no los va a dejar caer, ¿sí? Él que sabe todas las cosas, siempre nos da esa oportunidad para reflexionar acerca de nuestros caminos. Estemos atentos siempre a la corrección, porque creo que ya lo había dicho una vez, al ser humano no le gusta recibir la corrección, porque a veces no viene de la persona que nosotros queremos, ¿no? Y vamos diciendo, ¿y este qué viene a decirme? ¿Quién se piensa que soy yo, la líder, la tecladista? ¿No? Pero uno tiene que ser humilde y siempre recibir la corrección de Jehová. Por eso estemos atentos. Dice que cuando le advirtió Jehová acerca de lo que iba a pasar, él no lo escuchó, Salomón no lo escuchó. 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Sí? Entonces, en consecuencia de esto, Jehová empieza a levantar enemigos de Salomón, ¿sí? Entonces, el reino de él no está terminando en paz, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, a partir del capítulo 26, que se levanta, ¿sí?, un hombre esforzado llamado Jeroboam, ¿sí? A Jeroboam se le aparece un profeta, ¿sí?, que le profetiza de que él se va a convertir en el rey de Israel, ¿sí? De que el reino se va a dividir. Dice que hay como una capa, el profeta lo divide en 12 pedazos y le dice a Jeroboam, agarra 10. ¿Qué significaba esto? De que Jeroboam iba a quedarse con 10 tribus de Israel. ¿Cuántas tribus había en Israel? Muy bien. A ver, yo tiro ahí eso, a ver si están todos atentos. Y que el otro rey, sí, que es de la descendencia de David, le va a quedar las otras 2 tribus, ¿sí? Y dice el versículo 11:35, le habla a Jeroboam, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus.
38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieras lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edificé a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces hay una profecía en la vida de Jeroboam que se va a convertir en rey de 10 tribus de Israel. ¿Se entiende? Bien, Salomón muere, ¿sí? Reinó en Jerusalén 40 años y se levanta en su lugar Roboam, ¿sí? Roboam es proclamado rey, ¿sí? En Siquem, y dice que el pueblo se presenta delante de él y le dice: Roboam, tu papá puso una carga muy pesada sobre nosotros, ¿sí? Su yugo fue muy pesado, te pedimos por favor de que seas más benevolente y que los tributos no sean tan altos, ¿sí? Que no haya tanto trabajo forzado. Entonces, ¿qué le dice Roboam? Vengan en 3 días que les voy a dar la respuesta de lo que ustedes me están proponiendo. Entonces, él busca consejo en los ancianos y le dicen: sanate el corazón del pueblo, disminuí el yugo, ¿sí? Disminuí la carga. Y que Roboam, no conforme con esto, fue a pedir consejo a los jóvenes que se criaron con él. O sea, hijo de Salomón, toda la riqueza, no limpio, no hago nada, muchos siervos, y le dijeron: que tu dedo meñique sea más grande y más pesado que los lomos de tu papá. ¿Sí? Entonces él va al pueblo y le dice: no les voy a bajar nada el trabajo, ni los tributos, ni nada. Y miren lo que dice el versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, Jeroboam, hijo de Nabat. 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en sus ciudades, en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. O sea, Roboam siguió como si nada, mandó al que cobraba los tributos. Entonces, Israel, ¿qué hizo? Nada, lo apedrearon y lo mataron. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. ¿Sí? Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De Salomón viene Roboam, su hijo, que no hizo misericordia al pueblo. El reino se divide, ¿sí? Jeroboam es rey de Israel. Entonces acá tenemos a Israel y el linaje, ¿sí?, de David va a reinar sobre Judá. ¿Sí? Para anotar. 2 tribus, la de Judá y Benjamín, y el resto de las 10 tribus está con Israel. ¿Sí? Bien. Lo digo ya a modo porque lo vamos a tener que ir aprendiendo. La capital de Judá va a ser Jerusalén. ¿Sí? Con capital va a ser Jerusalén.
Y la de Israel todavía no está conquistada, pero va a ser Samaria. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? Porque esto va a ser como un común denominador en todo. Esperen que me falta... acá está. Y ahora empezamos con el recuento de reyes, ¿sí? Que están sobre Israel y sobre Judá, ¿sí? Y la diferencia que vamos a ver siempre, que nos describe la Biblia, es que si el rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová o lo recto. En Israel, todos los reyes que hubieron hicieron lo malo, o la mayoría de ellos lo malo, no me quiero equivocar, ¿sí? Sí, lo malo. Y en Judá también hubo reyes que hicieron lo malo, pero hubo reyes que hicieron lo recto. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo habíamos leído al principio. ¿Qué pasa si hacían lo malo adelante de los ojos de Dios y se volcaban a la idolatría? ¿Qué iban a pasar? Iban a ser destruidos, ¿sí? A lo largo de lo que vamos a ir leyendo y que después lo vamos a ver con los profetas en Antiguo 2, o sea, porque los profetas mayores y menores empiezan a aparecer en estas líneas genealógicas, ¿sí? De reyes. Isaías, ¿sí? Los grandes profetas. En Reyes nada más nos nombra a Elías y Eliseo, ¿sí? Eso lo vamos a leer ahora, parte de sus ministerios, pero los ministerios de los profetas mayores o menores están en este tiempo, pero se entra con más detalle después en los libros, ¿sí? Muy bien, qué lindo ese lápiz. ¿Es un lápiz? Ah, un termómetro. Bueno, ¿y entonces qué pasó? A causa del pecado constante y de la idolatría y de volcarse a estos dioses malvados, ¿sí? Israel nuevamente empieza a caer, cuando hablo de Israel todavía como Reino Unido, ¿no? Empieza a decaer moral y espiritualmente, ¿sí? Tanto de que empiezan a sacrificar a sus hijos a estos dioses, ¿sí? Ya adaptan como estilo de vida. Su corazón ya está totalmente alejado. En consecuencia, el primer reino que cae es Israel, ¿sí? Lo voy a anotar también. Lo nombro, no es ni pregunta de examen ni nada, pero para entrar un poquito en historia. Los tres grandes imperios, sí, que vamos a ver ahora, que abarca Primera de Reyes, ¿sí? Viene Siria, Asiria y Babilonia. ¿Sí? Israel es el primer reino en caer, ¿sí? Habíamos leído en el material, en el 722 a.C., por el imperio asirio, ¿sí? Muchos de los reyes de Israel que vamos a ver, primero empiezan a batallar contra Siria, pero después Asiria conquista Siria y es el imperio más grande. Luego Babilonia conquista Siria y así. Después viene el imperio medo-persa, pero Reyes termina hasta acá. ¿Se entiende? Porque Babilonia es la que va a llevar cautiva a Judá, muchos años después. Muy bien, comenzamos rápidamente con la carrera de reyes. Antes de comenzar, en el 1225 nos dice cómo fue el reinado de Jeroboam. ¿Esto lo anotaron? ¿Lo puedo borrar? Israel era un reino unido y se dividió. Tenemos a Roboam y Jeroboam. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Jeroboam? Jeroboam, vamos a ponerlo en rojo, así es más dramático, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo? Cuando el pueblo, cuando Israel se divide, el reino se divide, ¿dónde estaba la capital espiritual
¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén, ¿sí? ¿Te has hecho una luz hoy? Me encanta. Las aguas del bautismo. Estaba en Jerusalén. Entonces, con el reino dividido, 10 tribus iban a tener que ir a Jerusalén, ¿sí? A adorar a Dios. Entonces, ¿cuál fue el temor de Jeroboam? Si vuelven a Jerusalén, van a querer irse para el otro bando. Entonces la palabra de Dios dice de que él levanta 2 becerros para que Israel adore. O sea, nada, claro, no aprendimos nada, ¿sí? Porque si hacemos memoria un poco de Moisés, de la historia, o sea, y Jehová le advirtió, si vos te mantenés en mis estatutos, en mis ordenanzas, yo te voy a bendecir tanto como a David. Pero si te alejás, te va a ir mal, ¿no? Miren lo que dice el 26. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Miren lo que está diciendo. Levantó 2 becerros de oro y le dice a Israel, estos son tus dioses que te hicieron salir de Egipto. Totalmente alejado de la realidad. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esta fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebran en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. O sea, hizo lo que quiso, como decían jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, Jeroboam instituyó su propio sistema de adoración, hizo el Dios, puso los sacerdotes, inventó las fiestas solemnes y la puso justo en la fecha para que coincida con las de Judá. O sea, no te vayas a festejar la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Del Pentecostés, no vayas allá. Acá la tenés también, ¿sí? Israel le siguió, ¿sí? Entonces, esto fue el pecado de Jeroboam. Bien, continuamos un poquito más. Bueno, hay una profecía, ¿sí? En contra de Jeroboam, dice de que su hijo cae muy enfermo, entonces Jeroboam manda a su mujer que vaya disfrazada con el profeta, ¿sí? Dice que el profeta era viejo y no escuchaba, pero ella ya sabía de que la mujer de Jeroboam iba a venir a pedir consejo, ¿sí? Entonces le dijo, cuando vos entres, pongas un pie en la ciudad, tu hijo va a fallecer. Y Jehová va a raer de la tierra, del reino de Israel, a tu descendencia, ¿sí? Entonces dice de que esto es a causa de los pecados que había tenido Jeroboam en contra de Jehová. Dice el 14:20, el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. ¿Sí? Ahora vamos a ir un poquito más a prisa. Roboam, 14:22.
y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Sí? O sea que Roboam también instituyó la idolatría en Judá. ¿Sí? Versículo 30, y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres, en el 31, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. ¿Sí? Una de las cosas que dice el material es que acá continúa una dinastía, ¿sí? La dinastía era de la familia de David. Acá hay varias dinastías, ¿sí? Porque venía un general, después vamos a leer, iba y lo mataba y era otra dinastía, no era de la misma familia. Continuamos. Lo voy a ir anotando, ¿sí? Abiam dice la palabra de Jehová, de la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia, que reinó 3 años, ¿sí? Y que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Nadab, ahora lo vamos a leer, reinó 2 y también hizo lo malo. ¿Por qué Abiam hizo lo malo? 15:3, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de Jehová su padre. Y 8, y durmió Abiam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. ¿Qué hizo Asa? Versículo 11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. ¿Sí? Entonces, luego de estas cosas, ¿sí? Asa reinó 41 años e hizo lo recto, ¿sí? Quitando los lugares de idolatría. Está bien, ¿no? Sí. Y dice que reinó en su lugar cuando falleció Josafat. ¿Sí? Bien, continuamos. Nadab, rey de Israel. ¿Sí? El que reinó 2 años. Versículo 26. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar Israel. 29. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. Entonces, con Baasa, sí, que ahora como lo Baasa, sí, mata a Nadab, ¿sí? Exterminando toda la descendencia de Jeroboam, como Jehová lo había profetizado a través de su siervo. Bien, Baasa reinó 24 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, versículo 2, 16:2. No, esperen. Baasa reinó 24 años e hizo lo malo, ¿verdad? Sí. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, su hijo de Nabat. O sea, Baasa cometió pecados, ¿sí? Y su descendencia va a ser exterminada como la de Jeroboam. Bien, continuamos. Muere Baasa y asume el trono Ela, ¿sí? Que es su hijo.
2 años y hace lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Qué pasó con este reinado? Dice de que aparece Zimri y Zimri lo mata, ¿sí? Y también extermina todo el linaje. Y ahí se cumple lo que había dicho Jehová. Zimri también hace lo malo, pero Zimri solamente está 7 días. O sea, era un pasamanos de... Quedo muy mal si digo lo del 2001, que venían como 4 o 5 presidentes que nadie se quería hacer cargo. No era el caso. Bueno, acá se peleaban por estar, pero en ese caso, no. Bien, entonces seguimos con Zimri. 7 días que Zimri mató a Ela, ¿sí? A la descendencia de Basa. Seguimos. Estamos en el 18. Más viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. Sí, ¿qué había pasado? Se levantó una conspiración en contra de Zimri, ¿sí? Por eso es que tuvo 7 días de reinado nada más. ¿Y quién era el que había hecho esta conspiración? Omri, ¿sí? Omri toma el trono, ¿sí? ¿Y qué dice Omri que hizo? Lo malo en el versículo 25, ante los ojos de Jehová. Pero hizo peor que todos los que habían reinado antes que él, ¿sí? Omri fue el que edificó Samaria, ¿sí? Y se convierte Samaria en capital del reino del norte, ¿sí? Con Omri. Bien. Y Omri durmió con sus padres, estoy en el 28, y fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar, en lugar suyo, Acab, su hijo, ¿sí? ¿Y qué pasa con Acab? La Biblia más adelante dice que Acab fue el peor rey de Israel, ¿sí? Las cosas abominables que hizo junto con Jezabel. No sé si han escuchado hablar de Jezabel, ¿sí? Pero estos dos, ¿sí? Esta pareja, son los que empiezan a enfrentarse al profeta Elías, ¿sí? Y en este tiempo es donde empieza el ministerio de Elías. Ellos, bueno, hacen lo malo delante de los ojos de Jehová. Elías, sí, fue uno de los primeros de una larga línea de profetas que Jehová empieza a levantar en Israel. ¿Por qué? Porque en Israel ya no había sacerdotes o gente que buscara a Jehová, ¿sí? Porque los que querían seguir adorando a Jehová fueron al Jerusalén, ¿sí? Entonces no había alguien al cual consultar acerca de la voluntad de Jehová. Entonces Dios empieza a mandar a estos profetas, ¿sí? Empezamos con el ministerio de Elías, ¿sí? Estando Elías Tisbita, estoy en el capítulo 17, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Acab es el rey, ¿sí? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está al frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Sí? ¿Cuál era el dios principal al que adoraban Acab y Jezabel? Era Baal. ¿Sí? Baal era un dios de la lluvia. ¿Sí? Entonces, si viene Elías y les dice, no va a llover por años,
¿sí? Entonces es un ataque directo al rey. Entonces es por eso que Elías tiene que huir y se esconde, ¿sí? Porque a Acab no le gusta que a nadie le digan que te va a ir mal, ¿no? Entonces dice de que Jehová lo respalda, ¿sí? Y le provee de comida, dice que los cuervos venían y le daban de comer y que estaba cerca de un arroyo, ¿sí? Y que de ahí podía beber. Pero la palabra de Dios nos cuenta de que ese arroyo se seca y Jehová lo manda a Sarepta, ¿sí? Sarepta es un lugar bien al norte y ahí se encuentra con la viuda, ¿sí? Se la encuentra en la entrada y bueno, había hambre, ¿no? Dice, versículo 10, entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Entonces, había hambre, dice que la mujer no le sobraba, ¿sí? Los ingredientes. Entonces, Elías le pide primero para beber, después para comer, y le dice, no tengo mucha harina, es lo último que voy a preparar y me voy a dejar morir junto a mi hijo. Entonces, Elías le dice, no te preocupes, Jehová va a multiplicar, Jehová no va a permitir que te falte, ¿sí? Y por la fe de esta mujer, porque le obedece a Elías y le prepara para él, dice que comió Elías, ella y su hijo por muchos días, ¿sí? 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre él 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y ahí dice de que Elías se lo da a su madre, ¿sí? Entonces ahí la mujer declara de que el verdadero Dios es Jehová, ¿sí? Bien, ¿qué pasa en lo siguiente? Vamos a ir rapidito antes del recreo, ¿sí? Dice que Elías se encuentra con Abdías. ¿Quién era Abdías? Abdías era un siervo, ¿sí? Como un mayordomo del rey Acab, ¿sí? Pero Abdías temía a Jehová. Dice que cuando Acab manda a matar a los sacerdotes de Jehová, de perseguirlos, dice que él los esconde, ¿sí? En las cuevas y los alimentaba, ¿sí? Porque obviamente temía a Jehová. Entonces cuando Elías se encuentra con él, le dice, lo manda, decile a Acab que quiero hablar con él. Y Abdías dice, no, pero no podés morir o incluso puedo llegar a morir yo. Y Elías le dice, no temas, haz lo que te pido. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Dejan. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué rico! Gracias, son muy dulces.
Recreo, no, mentira. Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Sí? Entonces Elías le dice, congregame a todo Israel y tráeme a todos los sacerdotes de Baal. ¿Sí? Vamos a hacer una especie de desafío para demostrarle a Israel quién es el verdadero Dios. Entonces, muchos conocen la historia, ¿sí? Dice que vienen todos los profetas de Baal y les dice, el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma el holocausto, la ofrenda, ¿sí? Ese va a ser el verdadero Dios. Y todos dijeron, aceptamos, desafío aceptado. Entonces, primero les dice, sean ustedes los que ofrezcan primero el sacrificio, porque ustedes son más, ¿sí? Háganlo, lo hacen primero. Y dice que ellos empiezan a clamar a su Dios, a gritar, dice que se lastiman, y ahí Elías empieza a burlarse, grite más fuerte, capaz que está durmiendo, ¿sí? O tiene otra cosa más interesante que hacer, ¿sí? Y dice que pasada la tarde no cayó fuego del cielo. Entonces dice que fue el turno de Elías, y dice de algo que a mí me conmovió el corazón, dice de que él fue solito y restauró el altar de Jehová que estaba roto, deshecho, ¿sí? Él arregló el altar, porque estaba arruinado, dice en el versículo 30. ¿Sí? Dice de que él toma 12 piedras, reconstruye el altar, hace una zanja y tira agua, ¿sí? No una vez, sino 3 veces, ¿sí? Y en el 34 dijo, llenen 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De modo de que el agua ya había empapado el holocausto del altar y había llenado la zanja. ¿Sí? Entonces él eleva una oración. ¿Sí? Dice en el 36, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, ¿sí? Entonces ahí Elías manda a que prendan, ¿sí? Que agarren a todos los sacerdotes de Baal, ¿sí? Empieza a matarlos, incluso los persigue, ¿sí? Y que él vence, digamos, en este desafío, y el pueblo reconoce que Dios es el Dios verdadero. Entonces, en ese momento Elías manda a su siervo y le anuncia de que está por llover. Recuerdan de que había sequía, ¿sí? Que no llovía. Entonces, lo manda y le dice, subí hasta 7 veces, ¿sí? En la 7ª vez dice que ve una nube con el tamaño de una mano, ¿sí? 44. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube al mar, y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, miren lo que dice acá, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Qué está pasando acá? Dice de que Acab agarró su carro y se fue a Jezreel, pero que Jehová tomó a Elías y que lo hizo correr más rápido. En términos físicos, ¿qué es más rápido? ¿Un carro o una persona corriendo? Un carro, ¿sí? O sea, acá se ve un milagro, ¿sí? De parte de Jehová, ¿para qué? Para que Elías pueda llegar antes a Jezreel. Existen ciertos motivos que pueden llegar a pensar de que si Elías llegaba antes a Jezreel podía contar la verdadera versión, ¿sí? De lo que había pasado, ¿sí? Porque Acab seguía siendo enemigo de Elías. Es más, Acab le cuenta a su esposa, ¿sí? Jezabel, lo que había pasado, y dice que Jezabel se enoja tanto, ¿sí? Que ella le dice que al día siguiente, a esa misma hora,
Elías iba a ser muerto como los profetas de Baal. Y ahí es donde Elías huye a Oreb. ¿Recuerdan dónde quedaba Oreb? ¿Cuál era el monte Oreb? Era un poquito lejos, tiene otro nombre igual, el monte Sinaí. O sea, él estando en Israel, ¿sí? Lo que era Canaán, él va hasta el desierto, hasta el monte Oreb. Y ahí es donde tiene un encuentro con Jehová. Vamos al recreo. Bien, continuamos. Entonces Elías, luego de esta tan grande victoria, luego de la amenaza de la reina Jezabel, ¿sí? Él decide huir, ¿sí? Porque se veía en peligro. Entonces, espera que se me pegó la Biblia, y dice, versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. ¿Sí? Dice que un ángel se le apareció y dice que coma. Dice que era tanta la amargura de espíritu que tenía Elías, de que vino un ángel, ¿sí?, a alimentarlo, y él quería seguir durmiendo. Sí, uno podría decir, wow, y con tu oración, Jehová te respondió y descendió fuego del cielo, es una gran victoria. Sí, pero por la simple amenaza de Jezabel, él temió, sí, es como que su fe se vino toda para atrás, sí, dice que su espíritu decayó. Podríamos decir que estaba en un estado como depresivo, ¿no? Pero Jehová lo alienta, lo alimenta y le dice, vamos, que todavía hay camino por recorrer, ¿sí? Y el Señor se le aparece a Elías, ¿sí? Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, estoy en el versículo 9, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Es como que Jehová empieza a tener un trato con Elías, ¿sí? De que suceden ciertos fenómenos naturales, ¿sí? El viento, el terremoto, el fuego, ¿sí? Pero que Jehová no estaba ahí. Y dice que hay como un viento apacible, así como un silbido de esos de suaves de la mañana, ¿sí? Y dice de que Elías reconoce que ahí estaba Jehová, ¿sí? Es como que lo conoce desde otra perspectiva, ¿sí? Lo reconoce. Y Jehová le habla, ¿sí? Le dice, ¿qué estás haciendo acá, Elías? Y le responde lo mismo, tengo un celo fuerte, tengo un motivo por el cual luchar, porque Israel está en tu contra, está pecando contra vos. Versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Sí? Jehová le empieza a dar indicaciones de lo que va a ser el fin del reinado de Acab, ¿sí? Dice de que va a ungir a Hazael por rey de Siria. Habíamos hablado que el imperio sirio, ¿sí?, y estaba empezando a tomar fuerza, ¿sí? Estaba empezando, ahora vamos a leer de que hay un rey que quiere conquistar 2 veces a Israel. Este sería el factor externo para atacar a Israel. Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, o sea, va a haber un reemplazo de Acab,
Y también está la sucesión de él, ¿sí? Dice que él tiene que ungir a Eliseo para levantarlo como profeta, ¿sí? Entonces, va por el camino a Damasco, ¿sí? Y que Elías ve a Eliseo trabajando, ¿sí? Está arando la tierra con una yunta de bueyes, ¿sí? Son bueyes, ¿sí? Como atados con un palo, y atrás está la herramienta para arar la tierra, ¿sí? Entonces dice que Elías tira su manto, ¿sí? Y que Eliseo, esto es una especie de llamado. Entonces él le pide despedir a sus padres, lo hace, sacrifican un par de bueyes y dice que va tras Elías, ¿sí? ¿Qué nos cuenta el capítulo 20? De que Ben-Hadad, ¿sí? El rey de Siria, ataca Samaria, ¿sí? Samaria, capital de qué era? De Israel, sí, bien, de Acab. Acab era rey de Israel, muy bien. ¿Sí? Entonces dice de que pide consejo, ¿sí? Y que Jehová, por misericordia, ¿sí? Le da la victoria a Acab, ¿sí? Entonces este rey Ben-Hadad le dice, ustedes nos ganaron porque batallamos en los montes. Sí, pero en un año vamos a hacer la guerra en los valles y ahí les vamos a ganar nosotros. Entonces dice que al cabo de un año vuelve Ben-Hadad, ¿sí? Pero Israel los vence, ¿sí? Por la misericordia de Jehová. Entonces, ¿qué pasó? Dice de que tomaron a Ben-Hadad como prisionero y Acab, lejos de matarlo, le perdona la vida y lo manda de vuelta a su tierra. Uno diría, o sea, termina ya con todo, o sea, Jehová te dio la victoria, pero él decidió hacer lo que él quería. Entonces ahí se levanta un profeta que condena a Acab, en donde le dice que él va a tener una muerte, sí, trágica, ¿sí? Y que su sangre va a ser lamida por los perros, ¿sí? ¿Por qué causa es esta? 42, versículo 42. Él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. O sea, como le perdonaste la vida a aquel que era anatema, que era maldición sobre mi pueblo Israel, vos vas a tomar el lugar de su vida, ¿sí? Y dice que se fue triste y enojado acá. Cuando pasaron estas cosas, la Biblia nos narra acerca de la viña de Nabot, ¿sí? Nabot tenía su quintita al lado del palacio del rey. Entonces, el rey Acab la ve y le dice, Nabot, ¿no tenés ganas de venderme la quintita? Porque tengo ganas de hacer una huerta. Entonces, Nabot le dice, no, porque es herencia de mis padres, o sea, yo la quiero mantener. Entonces dice de que Acab, como si fuese una especie de berrinche, él va, se encierra, no come, baja su semblante, ¿sí? Y Jezabel, su mujer, le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu? ¿Qué está pasando? Y Acab le cuenta, Nabot no me quiso vender su viña. Entonces, ¿qué hace Jezabel? Jezabel como arma un plan siniestro en donde paga 2 testigos para que se presenten delante de los sacerdotes y digan de que Nadab había blasfemado en contra de Jehová, ¿sí? Entonces, al haber preparado todo esto como si fuese un sistema judicial, ¿sí? Con testigos y testimonios y todo, se creía los testigos, entonces agarraron a Nadab y lo apedrearon y lo mataron. Entonces va Jezabel y le dice a Acab, agarra la viña que tanto querías, ¿sí? Y produjeron este asesinato, ¿sí? Versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciéndete a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot,
el cual ha descendido para tomar posesión, ¿sí? Entonces ahí Elías le empieza a profetizar de que su casa iba a ser como la de Jeroboam, ¿sí? Que iban a ser todos exterminados, ¿sí? Y que, bueno, iba por provocar la ira de Jehová, iba a pasar esto de la muerte violenta, y que su sangre iba a ser lamida por los perros, y que no solamente él, sino que también Jezabel, ¿sí? Dice que ni su carne iban a encontrar para sepultarla, sino que se le iban a comer los perros. O sea, una muerte totalmente violenta, ¿sí? 25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces Acab, al escuchar todas estas cosas, dice que se humilla, ¿sí? Delante de Dios, pide perdón, y que Jehová le tiene misericordia. O sea, miren cuánta misericordia hay de parte de Jehová, ¿sí? Vamos al capítulo 22. Hay una profecía, ¿sí? Nuevamente contra Acab, Micaías, ¿sí? A ver si lo tengo acá. Tengo el resumen. Bien, y dice de que Josafat, ¿sí? Estamos con Judá y con Israel, ¿sí? En Judá está Josafat y en Israel está Acab, ¿sí? Entonces dice que Josafat se levanta y quiere recuperar Galaad, que había sido tomada por los sirios. Entonces va a hacer una alianza con Acab y le dice, ¿no queda algún profeta de Dios para que le consultemos qué debemos hacer? Entonces, miren que como Josafat pregunta si quedó alguno, o sea, ya no había profetas de Jehová. Como Josafat en un momento, o sea, él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, pero sabía la decadencia que había en Israel, ¿sí? Entonces le dicen, todavía hay un varón que le podemos consultar, ¿sí? Se llama Micaías, ¿sí? Y dice de que estos dos reyes tenían sus propios, bueno, los profetas que habían en Israel, y ellos le decían, sí, que vayan y se levanten contra el enemigo que iban a ganar. Versículo 14, vamos a leer. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, esto diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él respondió, sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en manos del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. ¿Por qué vemos que Micaías al principio niega lo que iba a pasar? Se presume de que lo pudo haber dicho en tono sarcástico, como diciendo, sí, Jehová te va a dar la victoria. Es por eso que el rey le dice, ¿cuántas veces te voy a decir que me hables en serio? ¿Cuántas veces te pido que me digas la verdad? Entonces ahí Micaías, después de este tono burlista, es que realmente le dicen cómo son las cosas. Si ustedes van a perder, ¿sí? 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. ¿Sí? Entonces, acá vemos una actitud de Acab, que después de haber sido perdonado por Dios, ¿sí? Él seguía haciendo lo que quería, ¿sí? No estaba escuchando la voz de Jehová. Entonces, se levantan, ¿sí? Y Jehová les da la victoria a los enemigos, ¿sí? Versículo 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad,
Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, tú ponte tus vestidos, y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. ¿Sí? El rey de Siria había dado una orden que solamente tenían que atacar al rey de Israel. ¿Sí? Entonces, cuando los soldados y el ejército veía a cualquier persona, no los mataban. Solamente estaban buscando al rey de Israel. Y dice que hay una flecha voladora, ¿sí? Alguien tira una flecha y justo se mete por, como sería como una parte que no cubre la armadura en el cuerpo de Josafat, y estando en el carro muere, ¿sí? Y su sangre cae, ¿sí? Y su sangre es lamida, ¿sí? Por los perros. A ver, ¿dónde estamos? Versículo 37. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. ¿Sí? 40. Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. ¿Sí? Terminando Reyes, estamos en el capítulo 22, ¿sí? Habla acerca de Josafat, ¿sí? De que Josafat hizo lo recto, ¿sí? Delante de los ojos de Jehová, que estuvo en paz con Israel, ¿sí? Y que luego de él subió, esperen que me perdí, Joram, ¿sí? Joram su hijo. Versículo 51. Ocosías, rey de Israel, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. ¿Sí? Bien, vamos a Segunda de Reyes. ¿Sí? Dios juzga a Ocosías, ¿sí? Dice que Moab, ¿sí? Se levanta para pelear contra Israel, ¿sí? Moab es uno de los pueblos que estaban al sur de Israel, del otro lado del Jordán, ¿sí? Versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consulten a Baal-Zebut, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que van a consultar a Baal-Zebut, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Entonces le llevan el mensaje, ¿sí? Al rey, a Ocosías, ¿sí? Le dice, mándenme a buscar a Elías. Entonces dice que Elías estaba subido a un monte y va un capitán con 50 hombres y le dice, Elías, vení, te llama el rey. Entonces Elías le dice, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego. Entonces dice que el fuego cayó y consumió a esos 50 hombres con su capitán. Mandaron otra vez otro capitán con 50 hombres, si yo soy varón de Dios, que caiga fuego. Los consumió otra vez el fuego de Jehová a estos hombres. Y mandan por tercera vez a otro capitán que llega y le dice, por favor, tené misericordia. Yo sé que sos varón de Dios, por favor, ten misericordia de mí y de mis hombres, ¿sí? Y dice que ahí Elías vio una actitud sincera de este capitán y los acompañó. Entonces ahí le dice al rey, le dice, ¿por qué fuiste a buscar consejo a otro Dios? ¿Sí? ¿No hay Dios en Israel? Y dice en el 17, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el 2.º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. ¿Sí? Seguimos.
En el capítulo 2, la Biblia nos narra de que llegó el tiempo, ¿sí?, en que Jehová le dice a Elías de que se lo va a llevar, ¿sí? Entonces tenemos a un Eliseo, ¿sí?, en donde constantemente estaba al lado de Elías, ¿sí? Dice que no se apartaba de él. Y Elías le dice: quédate porque ya Jehová me va a llevar. Entonces dice que ellos iban caminando y Eliseo le dije: vive Jehová que no te voy a dejar, ¿sí? Entonces dice que los profetas salen y le dice: Jehová va a llevar, ¿sí?, a Elías. ¿Vos sabés esto? Y él le dice: sí, ya lo sé. Y él no se aparta de Elías, ¿sí? Elías nuevamente le dice: quédate acá, pedime lo que vos quieras. Y Eliseo seguía atrás del profeta Elías. Y bueno, siguieron caminando y dice de que Elías tomó su manto, lo dobló y que con el manto golpeó las aguas del Jordán y que ellos pasaron en seco, ¿sí? Y el versículo 9 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Si yo soy Eliseo, estoy así, me pego a la espalda de Elías, ¿sí? No te querés perder como un hombre llevado por Jehová, ¿no? Pero dice de que él le pide una doble porción del espíritu que tenía Elías, ¿sí? Imagínense, Elías había hecho milagros, ¿sí? Pero Eliseo quería más de Dios, ¿sí? Quería más de su espíritu. ¿Por qué? Porque vio reflejado a Jehová en Elías, ¿sí? Entonces, 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subía al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y dice de que ahí con el manto de Elías golpeó el Jordán y se abrió el Jordán en dos y él volvió a cruzar en seco, ¿sí? Entonces ahí los profetas vieron de que Eliseo había obtenido lo que había pedido, ¿sí? Incluso dice que después los profetas mandaron a buscar a Elías, porque dice: sí, capaz Jehová lo subió, pero lo bajó en algún otro monte. Y entonces dice que por 3 días lo buscaron, mas no hallándolo, volvieron, ¿sí? Entonces Elías, ¿sí?, lo que la Biblia nos narra es que él subió vivo al cielo, ¿sí? Bien. La ambición. Pero además de tener esa ambición, de esa hambre y esa sed por el Espíritu Santo, ¿sí? De decir: yo estoy viendo que Dios es un Dios real, anhelo eso para mí, y buscarlo, ¿no? Pagar el precio. Y si está en la Biblia y pasó, obviamente es posible, como vos decís, para esta nueva generación. Para los jóvenes, Elías, ¿no? Como Eliseo, hermano, nueva generación comienza. ¡Wow! Para con el Sí. Para José, lo vamos a escuchar. ¿Cuánto tiene José ya? ¿Ya tiene 15? Ah, bien. Bien, continuamos. Entonces Eliseo empieza a hacer milagros, ¿sí? Uno de lo que nos narran es la purificación del agua, ¿sí? Dice que estaban en una zona donde el agua era mala y la tierra era estéril, entonces él echó agua con sal y dice que las aguas fueron sanadas, ¿sí? En nombre de Jehová. Hay una revuelta, ¿sí?, en Moab, ¿sí?, contra Joram, hijo de Acab, ¿sí?, que ahora estaba reinando sobre Israel, ¿sí? El próximo rey que vamos a leer es Joram, ¿sí? Pero él hizo nuevamente lo malo
ante los ojos de Jehová, continuó con la idolatría que había instaurado Jeroboam, ¿sí? Y dice de que Moab pagaba tributos a Israel, pero cuando murió Acab, dejaron de pagarlo, ¿sí? Y nuevamente Josafat, vieron el rey de Judá que había hecho una alianza con Israel, nuevamente vuelven a hacerla, ¿sí? Para vencerlos. ¿Dónde estamos? Vamos al versículo 14. 3:14. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no estuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Le habla de ese modo al rey, Joram, ¿sí? 18. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en sus manos, y destruirán toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talarán todo buen árbol, cegarán todas las fuentes de aguas, y destruirán con piedras toda tierra fértil. 21. Cuando los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Entonces dice que Moab se acerca a Israel, pero Israel no estaba muerto, ¿sí? Sino que ahí aprovecharon para destruir a Moab, ¿sí? Y Moab fue vencido. Capítulo 4, otro milagro, ¿sí? De Eliseo acerca de el aceite de la viuda, ¿sí? La palabra de Dios nos cuenta que había una viuda, ¿sí? Con sus hijos, y que su esposo, que ya estaba muerto, había tenido grandes deudas. Entonces venían los acreedores, y ella, al no tener para pagar, le estaban reclamando sus hijos, ¿sí? Para que fuesen esclavos para su servicio. Entonces ella se presenta ante Eliseo, y Eliseo le dice: ¿qué querés que haga? Decime, ¿qué es lo que tenés? Y ella le dice: no tengo nada, solamente tengo tinajas vacías, ¿sí? Entonces Eliseo le dice: anda por el pueblo, pedí que te presten tinajas vacías y encerrate junto con tus hijos, ¿sí? Y le dicen que no sean pocas las vasijas, ¿sí? Y encerrate con tus hijos. Versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite, ¿sí? Porque la vasija que ella tenía al principio tenía aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Entonces ahí Eliseo le dice: vende el aceite, paga tu deuda y aliméntense juntos con tus hijos, vivan de lo que quede. Sí, esto es un poco el milagro parecido a lo que había hecho Eliseo, sí, con lo de la harina, sí, la harina no escaseará. Gracias. ¿Sí? Entonces es un milagro de provisión, ¿sí? Donde una mujer estaba afligida y Dios trae provisión y sustento, ¿sí? Tenemos todas las prédicas comentadas. Ahora viene la de la tsunamita, ¿sí? Nos ponemos todos a cantar. ¿De qué se trata la historia de la tsunamita? Si era una mujer que había preparado especialmente un cuarto, ¿sí? En su casa para que habitara el profeta Eliseo, ¿sí? Ella lo tenía como un profeta, un hijo de Dios, ¿sí? Entonces ella deseaba que ese profeta estuviese en su casa, ¿sí? Creyendo de que la bendición de Jehová también iba a venir sobre su casa. Entonces, dice que Eliseo tenía un siervo llamado Giesi, ¿sí? Que le dice: la verdad que el servicio de esta mujer es muy generoso. Pregúntale qué es lo que ella desea,
Y entonces Giezi le dice de que esta señora no tiene hijos. Y entonces cuando la manda a llamar a la tsunamita, le dice, dentro de un año vas a estar cargando a un bebé. ¿Sí? Entonces la tsunamita le dice, no te burles de mí. Dice, no, ¿cómo va a pasar esto? Y él le decía, en un año voy a venir, ¿sí? Y vos vas a abrazar a un hijo. Entonces dice de que la mujer concibió y dio a luz como Eliseo le había dicho. Entonces el chico creció, este bebé, y un día estando en el campo, dice que se acerca a su papá y le dice, la cabeza, manda que lo lleven con su madre y muere. Entonces ella manda a traer a Eliseo y cuando lo ve le dice, ¿no te dije que no quería que te burlaras de mí? Entonces dice de que cuando Eliseo llega, ¿sí? Se encierra con el hijo de la tsunamita, ¿sí? Y se acuesta, dice, pone su cara, su boca contra su boca, sus ojos contra sus ojos, su mano contra sus manos, para poder darle calor, ¿sí? Y que, bueno, después se levanta, da unas vueltas, clama a Jehová, lo vuelve a hacer, ¿sí? Y dice de que el bebé, era un chico ya, recobra, ¿sí? La vida. Dice que estornuda 7 veces, estoy en el versículo 35. ¿Sí? Entonces mandan a llamar a esta tsunamita y le dice, toma, aquí está tu hijo, ¿sí? Entonces ella adora, ¿sí? A Jehová, ¿sí? Se inclina ante Eliseo y sabe que es un profeta de Dios. Otro milagro de Eliseo, ¿sí? Es de que habían hecho un caldo los profetas y pusieron un ingrediente que estaba envenenado, ¿sí? Entonces Eliseo hace el milagro, tira harina y sana la comida, digamos, ¿sí? No hubo más mal en la olla. Eliseo también alimenta a 100 personas y vamos rápidamente al capítulo 5 acerca de Naamán, ¿sí? Esta es una historia también muy conocida. Naamán era un general del ejército de Siria, ¿sí? Un hombre valeroso, pero él tenía lepra. ¿Recuerdan lo que era la lepra? ¿Una enfermedad de qué? De la piel, ¿sí? Recuerdan de que cuando estudiábamos Levíticos, que había muchas leyes que tenían que estar afuera del campamento, tener una campanita, y si ahí viene el leproso, todo el bullying, pero era para resguardar al pueblo, ¿sí? Era un cuidado. Entonces dice de que él viene, ¿sí? Buscando a Eliseo, ¿sí? Pero primero se presenta ante el rey, ¿sí? Ante el rey de Israel. Entonces le dice, ven con cartas del rey de Siria, le dice, te envío a mi siervo para que le sanen la lepra. Entonces ahí el rey de Israel se asusta y dice, ¿quién le va a sanar la lepra a este? Si no le sanan la lepra, va a venir el rey y me va a invadir y me va a matar. Y dice de que el rey rasga sus vestidos, el rey de Israel. Eliseo se entera de esto y manda a llamar a Naamán. Bien. Cuando va Naamán a Eliseo, dice que Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, ¿sí? Manda a Giezi y le da la indicación de lo que tiene que hacer. Anda al río Jordán, sumergite 7 veces y ahí vas a ser sano. Entonces Naamán, que era un hombre de estatus, ¿sí? Dice que se enoja como diciendo, no me reciben como deberían. Y encima, ¿no hay ríos más limpios como el de Damasco al que yo pueda ir? No funciona, no va a ser lo mismo. Entonces dice que los que estaban con él ahí lo convencen, bueno, pero hacelo, ya que estás acá, anda y hacelo. Entonces dice que Naamán va, se zambulle 7 veces, ¿sí? Y que su carne volvió a ser como la carne de un niño, ¿sí? Y quedó limpio. Entonces Naamán, maravillado, agradecido, vuelve y le quiere dar un montón de riquezas a Eliseo,
¿sí? Y Eliseo le dijo que no, que él no iba a agarrar nada de esas cosas. Entonces, después de muchas insistencias de Naamán, lo despide y dice de que Giesi, ¿sí? El criado de Eliseo, dijo, bueno, pero podría ir a buscar un par de cositas para mí, un par de vestidos, de plata, de oro. Y dice que él va tras Naamán y que cuando se encuentra Naamán le dice, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? No, mirá, vinieron dos profetas a mi amo Eliseo que necesitan vestidos y ¿me darías? Y dice que Naamán le da más de lo que él pide, le da plata, los vestidos, y que cuando Giesi llega, los esconde. ¿Sí? Entonces Eliseo le dice, ¿a dónde te fuiste? Y Giesi dice, yo no fui a ningún lado. O sea, todo mentira, ¿no? 26, perdón. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. ¿Sí? Giesi tenía avaricia, tenía codicia, había engaño y mentira, ¿sí? Como consecuencia de querer aprovecharse de esto, ¿sí? No vio el milagro que la sanidad había en Naamán, sino de que él se quedó embobado con las cosas materiales, ¿sí? No se quedó dándole la gloria a Dios por lo que había pasado, se quedó pensando en que Eliseo rechazó un montón de riquezas, ¿sí? Entonces él con engaño fue a buscarlo y Dios no puede ser engañado, ¿sí? La consecuencia fue no solamente para él, sino para toda su descendencia, ¿sí? Así que Giesi no tenía temor de Jehová. Bien, seguimos avanzando. Los hijos de los profetas sí fueron a hacer un trabajo manual, sí fueron a cortar, leña, sí, en el versículo 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. ¿Sí? Todo esto eran parte del ministerio de Eliseo, ¿sí? Vemos milagros, ¿sí? Más milagros de lo que había hecho Elías. Vamos a avanzar un poquito más. Miguel, ¿podría leer por favor del versículo 8 al 12? Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar, el varón de Dios había dicho. Lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, llamando a sus siervos y dijo, ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en su cámara más secreta. Bien, entonces hay guerra entre Israel y Siria, ¿sí? Eliseo, ¿sí? Le manifiesta todo lo que planea el rey de Siria a el rey de Israel, ¿sí? Entonces como que turba todas sus estrategias, todos sus planes de ataque. Entonces el rey se pregunta, ¿quién es el espía? ¿Quién está informando todo? Entonces los hombres ya sabían de que Eliseo era el que le decía al rey de Israel todo lo que acontecía. Es más, dice, aún declara las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Sí? Esto es revelación divina.
¿sí? ¿Por qué? Porque Jehová defendía a su pueblo Israel, a pesar de la idolatría. Entonces dice de que el rey de Siria rodea la casa de Eliseo, ¿sí? Y que el siervo de Eliseo empieza a ver a toda esa gente a caballo y esa multitud de gente y empieza a temer, ¿sí? Entonces, miren lo que dice el 16, el versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Fua! ¡Qué protección!, ¿no? Y si nosotros oramos de que Dios mande esos ángeles con espadas desenvainadas, que nos guarden, que nos protejan, ¿Él no lo va a mandar? Sí, somos sus hijos también, ¿sí? La protección de Dios, ¿sí? Hacia Eliseo, hacia su ministerio, ¿sí? Se vio, ¿sí? En esto. Y en el mundo espiritual, ¿no? Esto también nos revela acerca de lo que pasa en el mundo espiritual, ¿sí? En la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿sí? En Efesios 6, ¿sí? Entonces, tenemos estas provisiones espirituales que nos da Dios para poder resguardarnos y también para atacar, ¿no? Seguimos adelante. Entonces dice de que en el versículo 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Entonces Eliseo traslada a toda la gente de Siria, ¿sí? Hasta donde está el rey, ¿sí? Y dice de que le pregunta al rey, ¿qué voy a hacer? ¿Los mato o no? Y Eliseo le dice que no, que los atienda y que les dé comida y agua, obviamente después de recibir la vista, ¿no? Y vamos a llegar hasta acá. Así que bueno, acá termina la clase.